Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Respuestas a preguntas bíblicas en el tema ¿qué significa la frase en el nombre de Jesús? Antes de ver la relación de todo esto que hemos mencionado con el nombre de Jesús, es importante mencionar un elemento más en lo que respecta a lo que está implicado en los nombres, principalmente en el Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento, y es lo siguiente: el nombre de una persona en el Antiguo Testamento no es solo una identificación, una designación para identificar al individuo, sino una forma de hacer referencia a su carácter. Esto es clave, hermanos y amigos queridos. Es una forma de hacer referencia a su carácter, es decir, a sus características que lo distinguen de los demás. Así, por ejemplo, tenemos varios casos donde a determinadas personas se les cambió el nombre a fin de que calzaran con lo que identificaría a esa persona de allí en adelante. Entre otras, Jacob por Israel. Jacob, del hebreo Jacob. Jacob, en verdad, significa tomar del talón, ser más listo, suplantar. Israel, del hebreo Israel, el que lucha con Dios, soldado de Dios. Se le cambia el nombre a este hombre. ¿Por qué Jacob? Desde que nació, intentando salir antes que el otro, suplantarlo aún en el nacimiento. ¿Ok? Ya describía su carácter. Es cambiado por Israel, soldado de Dios, el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque eso lo identifica por las características que van a darse en él de ese momento en que luchó con Dios en adelante. Cambio de carácter. Adán, del hebreo Adán, hombre, ser humano, o rojo, eso es lo que significa ese término hebreo, lo que sería una referencia a la arcilla de la que fue formado. Por eso se llamó Adán. Hoy día no sucede así, los nombres se sacan de cualquier lugar sin ninguna relación con lo experimentado por esa persona que va a nacer, o por lo experimentado por la madre que va a dar a luz a ese hijo. A veces sí, pero en la mayoría de los casos los nombres que se asignan hoy a las personas no tienen nada que ver con su carácter. No así en el Antiguo Testamento. Eva. ¿Por qué Eva? ¿Qué significa Eva? Madre, quien da a luz. Eso es lo que significa. Por eso se llama así. Es decir, en el hebreo los nombres tenían un significado relacionado con las características de la persona que los o lo llevaban. El nombre era una revelación de lo que la persona era o había experimentado en su vida. ¿Me van siguiendo? Así, el nombre llegó con el tiempo a representar el carácter de quien lo llevaba. Esto es muy importante entenderlo, a fin de dar con el significado de la frase en el nombre de Jesús. Permítanme explicarlo de otra forma. En nuestro contexto como occidentales, hablamos de conocer a alguien por el simple hecho de saber su nombre y dónde vive, por tan solo haberlo saludado en determinado momento y lugar, en el bus, en la calle, esperando el bus, en una parada. Conversamos con alguien, nos dijo su nombre y yo vivo allá en la tercera casa. Cuando alguien nos pregunta luego,
Hey, ¿usted conoce a Juan Pérez? Juan Pérez, ese es el nombre de aquel que me topé allí en la parada. Sí, yo lo conozco. Así hablamos, ¿verdad? En nuestro contexto occidental. Si alguien nos pregunta, ¿usted conoce a ese fulano? Decimos sí, aunque no sabemos más de él que el nombre. No conocemos su familia, sus costumbres, nada de él más que el nombre. Bien, no era así en el contexto bíblico. Conocer el nombre de alguien era conocerlo a fondo, a profundidad a esa persona, a través de una relación personal y estrecha con esa persona. Así, por ejemplo, tenemos la expresión, y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué quiere decir? Que supo cómo se llamaba. Se me hace que no. No significa que supo cómo se llamaba, sino que tuvo intimidad con ella. En este caso, como pareja, sexualmente. Lo mismo sucede en otro plano cuando Dios dice a Moisés que se reveló a Abraham como Dios omnipotente, pero que como Yahvé no se dio a conocer. Éxodo 6, 2 y 3 que ya leímos. ¿Significa que Abraham no conocía a Dios? Pregunto. No, por supuesto que no. Sino que como el Dios del pacto aún no se había dado a conocer a Abraham, sino solo como el Dios todopoderoso. Había una faceta de Dios que Abraham no conocía. Y esa faceta se identifica con un nombre. Yahvé. Es así que en las Escrituras Dios es conocido por sus obras. Algunos ejemplos. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Noten? ¿Por qué dicen estas personas que confían en Él por conocer su nombre? ¿Qué era conocer su nombre? Verlo actuando en protección sobre ellos. Era conocerlo, conocer su nombre, no es saber cómo se llama. Eso no es conocer el nombre en la Biblia, como insisten muchos hoy día. ¿Ok? Que lo identifica a usted como hijo, siervo, seguidor de Jehová, es usar su nombre en su boca. De paso, eso es en un sentido prohibido por Dios, por Yahvé. Usar su nombre permanentemente sin un objetivo específico donde sea necesario usarlo. Hacer lo contrario es tomar ese nombre en vano. Bueno, otro ejemplo de que Dios es conocido por sus obras. Salmo 9:16. Jehová se ha hecho, noten, conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Aquí está haciendo alusión al Dios del pacto, Jehová, que con sus juicios liberó a Israel de Egipto. Entonces, ¿qué hizo? Se dio a conocer como Yahvé. Otro ejemplo, Salmo 46, 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y ahora noten, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo se dio a conocer aquí? Otra vez con diferentes obras a través de las cuales libra a sus hijos. Un ejemplo más, Salmo 105:1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Aquí está utilizando el autor, el escritor, el paralelismo hebreo o hebraico, donde la segunda frase
quiere decir lo mismo que la primera, solo que a manera de repetición para enfatizar algo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Entonces el nombre en la Biblia es alusión a las obras de esa persona. Un texto interesante, Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. ¿Cómo les parece? Aquí es Yahvé hablando y dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Es decir, de las demás familias de la tierra Dios no sabía que existían. Vamos captando que es conocer. A vosotros solamente he conocido. Solo con vosotros he entrado en esa estrecha relación por efectos del plan establecido en el pacto eterno. ¿Okay? Conocer es entrar en esa profunda relación personal con otro. Con ellos es con quienes se había relacionado estrechamente. Conocer el nombre de Yahvé entonces, de Jehová, es experimentar su poder, el poder de sus obras en forma personal. Es por eso que ese conocimiento es exclusivo de los que han entrado en su pacto. Y ese conocimiento de su nombre es el que conduce a la salvación. El que no entra en ese conocimiento tampoco será conocido por Dios. Y eso significa perdición. ¿Recuerdan Mateo 7:23? Leámoslo. Mateo 7:23. Dice así, hablando de los perdidos en la ejecución final del juicio de Dios en la segunda venida. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El texto griego dice violadores de mi ley. Y de paso algunos dicen que ya la ley de Dios no tiene nada que ver en el nuevo. Y Dios requerirá, aún en ocasión de la segunda venida, obediencia a su ley. Los que la hayan violado a sabiendas, dice que les dirá no os conozco. Interesante. Les requiere una ley que fue clavada en la cruz. ¿Cómo es eso? Bueno, pero ese es otro tema. Pero aquí les dice el Señor a ellos, no os conozco, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no sabía de la existencia de ellos? Por supuesto que no. Quiere decir, ustedes nunca tuvieron relación íntima conmigo. No sé quiénes son, no los conozco. Ese es el sentido de conocer. También en Mateo 25:12 tenemos lo mismo. Saber quién es Jesús, solo por conocer su nombre, sin una relación personal íntima con Él, no salva a nadie. Veamos lo que dice Lucas 4:37, que nos recalca esto. Repito el concepto. En el entendimiento de que lo que queremos es llegar a la comprensión de la frase, en el nombre de Jesús. Saber quién es Jesús, solo por conocer un nombre, sin una relación personal, íntima con Él, no salva a nadie. Lucas 4:37, miren lo que dice. Lucas 4:37. Parece que se me traspapeló ese texto. Es el texto donde el demonio le dice, conozco quién eres, el Hijo de Dios. ¿Okay? Entre tanto texto, anoté aquí otro, no es 4:37. Bueno, tal vez me ayudan a buscarlo y en la próxima sección lo damos. El demonio dice, conozco quién eres, el Hijo de Dios. Pregunto, ¿qué quiere decir el demonio cuando le dijo eso a Jesús?
que sabía su nombre. Sabía quién era él. Pregunto, ¿tenía oportunidad? ¿Perdón? 34. Ahí está. Si no es 37, sino 34. Gracias, Daniel. Dice, en los versículos 31, bueno, el 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Qué estaba diciendo el demonio? Que él sabía quién era Jesús. ¿Ok? Pregunto, ¿tenía oportunidad de salvación el demonio por saber quién era Jesús? Por saber su nombre. Entonces, no es la mención de un nombre. De paso, vamos a ver cuando entremos a esto de los nombres en el Nuevo Testamento, porque estamos todavía en el Nuevo y dando alguna referencia nomás en el Antiguo y dando alguna referencia nomás en el Nuevo, van a notar que hubo algunos, según los registros del Nuevo Testamento, que intentaron usar el nombre. Y en la ocasión de la expulsión de un demonio o demonios, y esos demonios casi los eliminan. ¿Por qué? Pero no estaban usando el nombre de Jesús. No es que es eso lo que hay que hacer. Si usted dice en el nombre de Jesús, ya todo está solucionado y arreglado. Entonces se hubiera solucionado el problema para el demonio. No. Cuando este demonio dijo, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios, no estaba hablando de una relación estrecha con Cristo. Estaba hablando de saber que era el Hijo de Dios. Ese conocimiento no salva. ¿Ok? Ese conocimiento no salva. Por ejemplo, en Tito 1:16. Tito 1:16. Noten lo que dice de algunos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo puedo profesar conocer a Dios en cuanto a la mención de un nombre, pero eso no dice que yo le pertenezco. Conocerlo es seguirlo. Conocerlo es seguirlo. Miren Juan 10:4. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, el pastor, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocer a Jesús es seguirlo. No es sinónimo de saber cómo se llama. Es sinónimo de aceptación de Él como Señor, como amo. Miren el 17:3. Tan conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer al Señor es una relación, es alusión a una relación profunda, estrecha, salvífica, que conduce a la salvación. Eso es conocerlo. Es por eso que en Primera de Juan 2:3, Primera de Juan 2:3 dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Notan? Conocer es obedecerle. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. No importa qué título lleve su iglesia. No importa que tenga el nombre de Jesús en el título. Pero dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que le conoce, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Ven el contexto de conocer?
es estar en Él, es vivir su vida. Eso es conocerlo, no saber cómo se llama. En Apocalipsis 2.13 se enfatiza esto de otra forma. En el mensaje a la iglesia a Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué le dice Dios a esa iglesia? Al que está siendo fiel: yo te conozco. Entre tú y yo, la relación es estrecha. Eso es conocer en la Biblia. Ahora vean, para irnos acercando al significado de la frase, la frase en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Vean en relación a esto mismo Juan 17:26. Juan 17:26. Cristo, hablando de su Padre, dice: y les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este texto es precioso y profundo. Tiene muchísimas cosas, pero para efectos de lo que necesitamos captar hoy. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿A quién? Está hablando al Padre. Dice: yo les he dado a conocer a los discípulos tu nombre. ¿Qué significa? Que ellos desconocían el nombre de Dios. No sabían cómo se llamaba. Por supuesto que no era eso. ¿Qué quiere decir con les he dado a conocer tu nombre? Lo explica el resto. Y lo daré a conocer, dice aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo dio Cristo a conocer el nombre de Yahvé? En su propia persona, con sus propios actos. Se lo dijo a Felipe cuando le dijo: muéstranos al Padre. Le dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, no me habéis visto. ¿Cómo dio Cristo a conocer al Padre? En su vida. No es diciendo cómo se llamaba el Padre, porque ningún judío ignoraba cómo se llamaba. Vamos captando. Nos vamos acercando poco a poco al significado de en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? He dado a conocer tu nombre. ¿Cómo lo hizo? Diciendo cómo se llamaba el Padre o dando a conocer su carácter. Lo segundo, dando a conocer su amor a través de su propia vida. Cristo vino a demostrarnos cómo era el Padre, a través de la vida que Él vivió, Cristo. Conocerle es conocer su poder. Pablo entendió esto muy bien y en Filipenses 3:10 nos dice así. Filipenses 3:10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es conocer a Dios? Experimentar su poder. Y ese mismo poder que transforma la vida de un pecador en un hijo de Dios en santidad, es el poder que lo levantará de la muerte en la resurrección. Conocer a Dios es conocer su poder. Es por eso que ya nos decía el apóstol Juan en el 1:12 de su evangelio: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? Potestad, poder, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Conocer el nombre de Cristo es conocer su poder. Por eso en el 14:13, Juan 14:13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre. Y aquí vamos ya entrando un poco en más cerca en el nombre de Jesús, en el contexto de la oración en este caso. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Tengo el poder para contestar las oraciones que hagan. Nombre es símbolo de poder, de autoridad. Lo mismo encontramos en el 15:16. 15:16. En la última parte del versículo, bueno, leámoslo todo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el poder que caracteriza a Cristo. Poder para lo que no hay nada imposible. ¿Ok? Y en el 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedir en el nombre de Jesús es en el poder de Jesús, en el carácter de Cristo. ¿Ok? Como representantes de Él aquí en la tierra. Porque su carácter fue transmitido al mío. El mío fue sustituido por el de Él. Eso es pedir en el nombre de Jesús. La mención del nombre de Jesús como una simple fórmula solamente no tiene ningún poder. Véanlo en Mateo 7:22. Mateo 7:22. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Cómo dice? En tu nombre. Y en tu nombre, miren todo lo que hicieron. Es decir, la fórmula la usaron. La fórmula la usaron. En el nombre de Jesús dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Cómo? ¿Pero no usaron la fórmula? No es que es eso lo que vale, usar la fórmula en el nombre de Jesús, pero aquí tenemos un grupo de personas que usaron esa fórmula en todo lo que hacían, pero nunca entendieron lo que significaba la fórmula. Nunca entendieron el trasfondo, que esa fórmula no está en un vacío. Nunca entendieron que en el nombre de Jesús significa viviendo su carácter, experimentando su poder a través del pacto de la salvación. El nombre de Yahvé en sus hijos es su carácter. Por eso en Apocalipsis, al que vamos a volver luego, pero ahora solo a manera de mención rápida, Apocalipsis 14:1, hablando de los hijos de Dios de la última generación en esta tierra. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué es? Que entonces se van a llamar Jehováes, porque tenían el nombre de él en la frente. ¿Notan? No. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué era lo que tenían de él? ¿Por qué en la frente? Vamos a ver luego que la frente es el corazón. Y el corazón es sinónimo de lo que el hombre es, su carácter. Lo que tenían de Dios en su frente, en su mente, que es lo que dirige al hombre, era su carácter. Entonces, nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Esto nos prepara un poco más para entender qué significa la frase en el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión en la que nos acercaremos un poco más
hasta llegar a su comprensión de la frase en el nombre de Jesús.